Muy buenos días a todo el Perú. Son ya las 10 de la mañana y empezamos un nuevo programa de Cuerpo Médico en vivo y en directo aquí por TV Perú. Y por supuesto con la gratísima compañía de la doctora Roxana Cáceres. Muy buenos días, doctora. Doctor, buenos días a todos en sus casas. ¿Cómo están? Hoy día un nuevo programa llevándole toda la información de salud para todos ustedes. Ustedes son parte fundamental de este programa y quiero agradecerle, doctor, queremos agradecerle por las diversas llamadas que tenemos de todo el país. De todo el país, que es realmente el fuerte de donde se quiere llegar con este programa de salud. Sí, y doctor, y hoy día conmemoramos, hoy día es un día especial, hoy día vamos a conmemorar el Día del Parkinson. El Día Mundial del Parkinson, ¿no? Desde hace 206 años que fue descrita esta enfermedad por James Parkinson, hoy consideramos su cumpleaños, ¿no? Esto desde el año 1997 ya se le rinde un homenaje a este británico que realmente describió esta enfermedad neurodegenerativa que involucra a más de 300.000 peruanos y que realmente tiene un impacto muy complicado en la calidad de vida de las personas y de su entorno familiar. Es cierto, es una enfermedad degenerativa que va a afectar a los síntomas, a la función de estos pacientes. Generalmente están en estrés y también en estrés familiar, pero en este programa vamos a hablar sobre eso, sobre el tratamiento y cómo poder mejorar la calidad de vida. Y lo que se reconoce, pues, que la pandemia, como en muchas otras enfermedades, ya la OMS y la OPS han manifestado de que este deterioro de la calidad de vida se da por la falta de atención, y aquí hablaremos acerca de cómo poder ayudar a una gran población de peruanos que realmente está conviviendo, familia y ellos, con este problema degenerativo de la parte neurológica. Y efectivamente, el tratamiento son medicamentos, pero el avance científico nos está ayudando muchísimo y ahora también podemos contar con cirugías, que hoy día también vamos a hablar con el doctor especialista invitado para aclarar todas nuestras dudas. Hay novedades, yo creo que muy interesantes, y vamos a conversar, como lo dijo la doctora Rosana, con profesionales expertos en la materia, con la cual ayudaremos a muchísimos peruanos con estos consejos. Así que no esperemos más, ya volvemos con Cuerpo Médico hablando del Parkinson. Volvemos con Cuerpo Médico y el día de hoy, como lo hemos anunciado, hablaremos de una enfermedad neurodegenerativa que es la enfermedad de Parkinson, que por coincidencia hoy es el Día Mundial del Parkinson, porque casualmente se quiere llamar la atención acerca de esta enfermedad, del entorno, de sus cuidados, del diagnóstico oportuno. Y qué mejor invitado que el doctor Suárez. Él es neurólogo, director del Instituto de Ciencias Neurológicas del Instituto Nacional de Enfermedades Neurológicas, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, doctor Suárez. Buenos días, doctor Tejada, y buenos días a toda su audiencia de Televisión Nacional del Perú. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar acá, doctor. Es un placer tenerlo. De verdad que vamos a tratar de aclarar todas las dudas. Vamos a ir de la mano aprendiendo poco a poco. Y yo sé que en casa tienen muchas dudas, así que nuestras líneas telefónicas ya están aperturadas para que nos puedan llamar al número 619-0774, al 619-0777 y al 619-0776. Y también nos pueden escribir a través de redes sociales. Y también tendremos un enlace con Paola, que está en el Hospital Edgardo Rebagliati, en la unidad de rehabilitación, porque queremos darle también un enfoque hoy día múltiple, ¿no? Testimonial de pacientes, las alternativas de rehabilitación, las alternativas de tratamiento. Y comenzaremos esta primera pregunta, doctor Suárez, manifestándole a todos nuestros televidentes que nos escuchan en todo el país, porque si hay algo fantástico de TV Perú, ¿verdad?, que se inspira en nuestra diversidad, casualmente es una señal que une a todos los peruanos y que llega a todo el país, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los síntomas más iniciales
del Parkinson, ¿no? ¿Qué cosa es el Parkinson? Porque conjuntamente con el Alzheimer, conjuntamente con la demencia, son esas enfermedades neurológicas, neurodegenerativas, ¿no? Que son progresivas, que tienen muchos años a una persona, pero que de pronto tienen un impacto muy negativo en la calidad de las personas y es importante el diagnóstico. ¿Cómo se establece? A ver, el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa. De las enfermedades neurodegenerativas, a la cabeza, como mencionó, es la enfermedad de Alzheimer. Y en segundo lugar se encuentra la enfermedad de Parkinson. Enfermedades neurodegenerativas en sí, el nombre suena un poquito impactante, ¿no? Claro, suena como que se degenera el nervio, ¿no? Pero un poco es parte de ello, más bien lo que sería interesante saber cómo se puede diagnosticar. ¿Cuál es el primer síntoma que aparece en alguien que puede sospechar de tener Parkinson? ¿Tener más edad, por ejemplo? Claro. El Parkinson es más frecuente después de los 60 años. Perfecto. ¿No? Parkinson hay a cualquier edad. A cualquier edad, pero más frecuente en mayores de 60. Así es, así es. Y hay una triada clásica de síntomas, o sea, es el temblor, que es el temblor de reposo, ¿ya? Es decir, cuando no hacemos ningún movimiento... Tiembla la mano. Tiembla la mano. Y eso hay que aclararlo, doctor, porque a veces dicen, yo estoy haciendo alguna cosa y está temblando la mano y siempre lo asociamos al Parkinson. Entonces, a veces la persona está en reposo y comienza con el movimiento, ¿no? Ese sería uno. ¿Qué es el síntoma principal por el cual los pacientes acuden a una consulta médica para descarte de la enfermedad de Parkinson? El segundo síntoma es la rigidez. El paciente comienza a ponerse duro, entonces se vuelve lento. Entonces, eso se llama hipocinesia, lentitud. Y durante la evolución también comienzan a perder los reflejos de postura. Es decir, cuando hacemos nosotros un movimiento brusco, nosotros automáticamente nos incorporamos, movemos, etc. Pero ellos no. Con la evolución de la enfermedad, después de muchos años, ya ese reflejo lo van perdiendo y comienzan las caídas. Y es por eso que en tiempos de enfermedades un poquito avanzadas, ya comienzan a caerse y no tienen ese reflejo. Entonces, recapitulando. Primero el temblor de las manos, cuando de pronto uno está quieto, comienza a temblar las manos. Así es. La segunda es la rigidez y la tercera es la pérdida de reflejos, que hace que una persona caiga con facilidad. Si una persona mayor de 60 años comienza a percibir esto, pues puede tener un Parkinson y debe ir a buscar ayuda. Así es. Y este tema de la edad también es importante. Me dices que puede aparecer a cualquier edad, pero es más común en mayores. ¿La herencia es importante? No, el Parkinson en sí se considera una enfermedad esporádica. Es decir, aparece a cualquier persona en general. Ahí sabemos si lo vamos a tener. Son enfermedades genéticas, normalmente no hereditarias. Hereditarias solo son un 5% de los pacientes. Porque la familia siempre está muy preocupada, ¿no? Dice, mi papá tiene Parkinson, lo más probable es que yo también lo tenga y en realidad no se sabe a quién le va a dar, ¿no? Pero también tenemos casos, doctor, de pacientes jóvenes. ¿Son los mismos síntomas? ¿Cómo se va a evolucionar este Parkinson en los pacientes jóvenes? Ya. A ver, en la edad de los pacientes, por ejemplo, hay rangos, ¿no? El Parkinson mayormente es mayores de 60 años, como hemos dicho. Hay otro grupo, se llama Parkinson de inicio temprano, que son entre los 20 a 60 años, que los síntomas son casi similares, no hay diferencia. Y hay también Parkinson antes de los 20 años, que son los Parkinson juveniles, que ahí sí aparecen con un poquito diferencias de síntomas a los clásicos recomendados, ¿no? Más comienzan con movimientos involuntarios de otro tipo, y ya en la evolución ya aparecen los mismos síntomas que estamos describiendo. ¿Y los pronósticos entre los jóvenes y los mayores es igual o hay diferencias notables? La diferencia notable es por el tiempo de enfermedad que va a tener el paciente de inicio temprano, ¿no? Es decir, el Parkinson, pues conocemos los primeros 5 años de tratamiento son pues excelentes, ¿no? Es lo que llaman la primera luna de miel, que se llama ahora, en el cual responden espectacularmente a los medicamentos que tenemos a la actualidad. Claro, cuando conocen al primer neurólogo dicen, con ese neurólogo me fue perfecto, los otros ya no mucho, porque ahí comienza la dificultad un poquito del tratamiento, ¿no? Después de los 5 años. Antes de profundizar tratamientos, ¿hay algún factor de riesgo? ¿Hay un factor como en otras enfermedades alimentarios, del peso, que pueden ocasionar Parkinson, no? No, normalmente no hay nada de eso. No hay nada de eso. O sea, puede aparecerle a cualquier persona. A cualquier persona. ¿Hombre o mujer? Hombre o mujer. ¿Y es más común en hombres de alguna casualidad? No. ¿Estamos igual? No hay gran diferencia. Últimamente se está orientando más a la parte... un poquito mayor tendencia a frecuencia en la parte mujeres. No me digas. Femenina.
¿Ya? Yo Últimamente, tenía la pero en sensación de que general... había inclusive más hombres. Sí. No, No. es igual, Así es. no hay factores de riesgo predeterminados, a cualquier persona le puede aparecer, pero sí ocurre más arriba de 60 años. Así es. Y así ahora es. tenemos, doctor, una pregunta de redes. Vamos a ver. leerla. Merino de Jesús María. Convivo con el Parkinson desde hace 3 años, pero ha sido en los últimos meses cuando he notado que tengo bastantes cambios de humor. ¿Esto puede deberse a la enfermedad? ¿Puede haber una causa en otro lugar? Le explico. Normalmente los síntomas que hemos descrito son por los cuales la mayoría de pacientes vienen a la consulta médica. Esos son los síntomas motores del Parkinson. ¿Ya? Pero ya se conoce que hay síntomas no motores. Entonces, los síntomas no motores incluyen trastornos del estado de ánimo, ansiedad, depresión, hay estreñimiento, puede aparecer en etapas avanzadas deterioro cognitivo, trastornos del sueño, sobre todo se llama así técnicamente del sueño REM, en el cual son los clásicos sueños vividos. Entonces, el paciente tiene como pesadillas, grita, inclusive golpea a la pareja, muchas cositas se caen de la cama, etcétera, ¿no? Esos son los síntomas no motores del Parkinson, que pueden aparecer antes de los síntomas motores, ¿no? O coexisten con la evolución de la enfermedad. Doctor, ¿y esto de las pesadillas y todo lo demás es por un tema de estrés del paciente o es por la falta de dopamina que...? No, todo está relacionado a la falta de dopamina, todo. a la causa de la enfermedad. Claro, un poco para aclarar a nuestros televidentes, la dopamina es ese neurotransmisor que se ve interferido y que es la causa del Parkinson en este caso. Así es. Pero qué interesante reflexión, doctor Suárez, y esto para todos los que nos escuchan y nos ven. El Parkinson no necesariamente entonces comienza con el temblor, no necesariamente comienza con la rigidez o con las caídas, sino comienza también con problemas depresivos, con problemas del sueño, con otro tipo de situaciones no motoras, o sea, que no tienen que ver con el movimiento y que pueden ser el pródromo de una enfermedad de larga evolución porque se instala de manera progresiva. Pero tenemos otra consulta, doctor Suárez, de redes. Vamos a leerla, por favor. Esta consulta es Gabriela, de Instagram, de La Perla. Dice: he leído que esta enfermedad también puede afectar la visión y el olfato. ¿Qué síntomas puedo tener? ¿Existen medicamentos que las frenen? Ya. Dentro de los síntomas no motores, me faltó decir también, trastornos del gusto y del olfato. ¿Ya? Lastimosamente hay muchos de estos síntomas que no tienen medicación. Una de ellos es los trastornos del gusto, del olfato. O sea, médicamente no lo podemos controlar, es adaptarnos a un nuevo estado situacional, ¿no? de vida en realidad. Lo de la visión no está muy relacionada con el Parkinson, ¿no? Lógicamente, como conocemos, el Parkinson es una enfermedad de tercera edad y ya tenemos muchas alteraciones visuales propio de la edad más que de la enfermedad. Y un poco la pregunta es si hay algo para detenerla. En realidad no, porque tiene básicamente su componente natural, ¿no? Claro. Ya, doctor, y tenemos ahora a Juan de Chaclacayo en una llamada. Hola, Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan, un gusto de tenerte aquí. ¿Cuál es tu consulta? Sí, es una consulta. Yo tengo 40 años y no seguido, sino que cada cierto tiempo los dedos de la muñeca se me empiezan a mover de la nada, pero después se me pasa. Pero lo más que me preocupa es que cuando estoy así nervioso o estoy en una reunión así, en una mesa conversando, la mano así me tiembla y ahí sí no lo puedo controlar. Ya. Cuando estoy sirviendo el café, la cuchara, me mueve la mano. Y no lo puedo controlar. Ahí para, pero solamente en esos casos, cuando estoy así tenso o nervioso. No sé si eso tendrá que ver ¿Es algo. algún síntoma? Muchas gracias, Juan, por tu pregunta. Te la vamos a aclarar ahora. Doctor, dice que cuando está en movimiento, está nervioso, hay movilidad en las manos. ¿Cómo lo podemos orientar? Ya. Como dijimos al inicio, la característica del temblor del Parkinson es un temblor de reposo. Aparentemente, por lo que nos describe, es un temblor de acción de intención, que se llama, que nos alejaría del diagnóstico de Parkinson. Considerar también que todo movimiento involuntario de cualquier tipo aumenta con la ansiedad, con el estrés. Entonces, en este caso, trataríamos el desencadenante, ¿no? Que es su estado de ansiedad. Necesita, lógicamente, una evaluación. No podemos diagnosticar así con estos datos simplemente. Y algo también que tenemos que recalcar, que el temblor
o los síntomas del Parkinson siempre son de inicio asimétrico. ¿Ya? Inicia en un lado, derecho o izquierdo, no hay diferencia, y después de 3 a 5 años ya pasan así al lado contralateral. Importante, ¿no? Así Porque es. solamente es de un lado. Así es. Tenemos otra inquietud de Raúl de Zárate. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenos días. Adelante, por favor. Buenos días, doctor. Quiero consultarle. Yo tengo una pequeña temblor en la mano izquierda. Y, ¿cómo se llama? Que estoy tomando para ello piperideno, no sé si lo esencial, piperideno. Y quiero que me recomiende qué es lo que puedo hacer. Ok, Raúl, muchas gracias por tu consulta. Bueno, y un poco reforzando la pregunta anterior también, los pacientes tienen temblor que se incrementa cuando ellos están más ansiosos o están más tensos, ¿no? Así es. Habla acerca de tratamiento con el viperideno. ¿Alguna otra recomendación para Raúl? Ya. A ver. En el viperideno siempre hay que tener cuidado. ¿Ya? El viperideno se usa mucho, es un medicamento muy antiguo, tiene buen efecto para el temblor en general como síntoma, pero su mecanismo de acción, técnicamente se llaman anticolinérgicos. Entonces, no se deben usar en mayores de 60 años, porque predispondría a largo plazo a poder tener deterioro cognitivo, porque la acetilcolina, como neurotransmisor, está inmersa en los cuadros de memoria y otras funciones superiores, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta la edad en la cual usamos ese fármaco, que es el viperideno. Entonces, un consejo para Raúl es que vaya a buscar a su neurólogo porque probablemente pueda cambiar el medicamento y con ello mejorar su sintomatología. Doctores, y les cuento que ahora vamos a estar con Paola, que está desde el Revaliati en el departamento de rehabilitación. Paola, buenos días. Te veo que ya estás en el Revaliati. Cuéntanos qué nos tienes por allá. Ya estoy listísima, Roxana. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, hoy este enlace está estrechamente relacionado con el tema que están ustedes tocando el día de hoy, que es el Parkinson. Escuchaba atentamente la introducción que dieron hace unos momentos y me parece, si no me equivoco, que comentaron que unas 300.000 personas aquí en el Perú tienen este diagnóstico. Pero ¿cómo se trata desde el punto de la rehabilitación, desde la medicina física? Quiero presentarles a la doctora Nieves Santayana, jefa del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Revaliati. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a Cuerpo Médico. Estamos en lo que han denominado ustedes el gimnasio número 1. ¿Qué realizan ustedes aquí con los pacientes diagnosticados con Parkinson? Bueno, el gimnasio es una parte de todo nuestro departamento. Las terapias para el paciente con Parkinson deben ser integrales, ¿no? Entonces tenemos el equipo multidisciplinario conformado por el médico, que es el que va a diseñar el programa de rehabilitación de acuerdo a las necesidades del paciente y a la etapa en la que se encuentra el paciente de la enfermedad de Parkinson, ¿no? También tenemos la terapia física, la terapia ocupacional, la terapia del lenguaje, psicología y también el apoyo de servicio social para comprometer a la familia o al centro laboral si el paciente está en etapa laboral. A ver, vamos por partes. La terapia del lenguaje, la estamos viendo allí. ¿En qué consiste exactamente? Claro. Como sabemos, la enfermedad de Parkinson va a afectar el sistema nervioso central, ¿no? Entonces no se va a provocar o producir una sustancia que se llama la dopamina y eso nos va a traer consecuencias. Entonces, uno de los síntomas clásicos va a ser el temblor, ¿no? De las manitos, pero el Parkinson no solo queda ahí, ¿no? Va a provocar rigidez y durante su evolución también dificultades para masticar, para deglutir y para hablar, ¿no? Entonces, con la licenciada Sharon, el paciente que presenta esta enfermedad va a trabajar toda la musculatura orofacial, ¿no? Entonces, ello va a permitir relajar la musculatura y que el paciente aprenda a cómo puede deglutir, puede tomar los líquidos y también hacer ejercicios respiratorios que nos permitan hablar sin tener las dificultades. Muy bien, ahora pasamos a la terapia ocupacional. La terapia ocupacional es también muy importante dentro del proceso de rehabilitación, ¿no?
porque el paciente va a aprender desde que llega cómo debe movilizarse en casa, ¿no? Va a aprender cómo se debe echar a la cama, cómo debe ir al baño en el inodoro, cómo debe bañarse para no caerse también, ¿no? Y como les decía, como está presente el temblor y la rigidez, también tenemos que trabajar mejorando la funcionalidad de los miembros superiores, de los dedos, las manos, la escritura también. Y luego ya pasamos a lo que vendría a ser la terapia física. Exacto. En la terapia física, como le decía, de acuerdo a la etapa en la que nos encontremos, vamos a trabajar la relajación muscular, la coordinación, el equilibrio, la marcha, ¿no? Entonces, como vemos, en el caso del paciente está en etapas iniciales con un tratamiento bastante adecuado y se está incidiendo en equilibrio, coordinación y marcha. Muy bien. ¿Cuánto dura toda la sesión, doctora? Cada sesión en cada área es de 30 minutos por paciente. ¿Y cuántas veces a la semana tendría que venir el paciente? Dependiendo de la fase en la que se encuentre, ¿no? 2 a 3 veces por semana. Los pacientes que vienen aquí generalmente son adultos mayores, porque escuchaba el médico que tenemos en el estudio que también hay el Parkinson, digamos, que afecta a los jóvenes. Exacto, ¿no? Nuestra población en rehabilitación es del 80% de pacientes adultos, básicamente, y adultos mayores, ¿no? Pero también tenemos pacientes jóvenes. Como le digo, ahí es muy importante, aparte de todo el proceso de mejorar la capacidad funcional, también tratar de que el paciente mantenga su trabajo para que no se vea tampoco comprometido económicamente. Claro, que tenga una mejor calidad de vida también. Exacto, hablando de cifras, ¿cuántos pacientes se benefician de estos tratamientos aquí en eSalud? En eSalud mensualmente vemos 5.000 pacientes aproximadamente en lo que es terapia física, terapia ocupacional y terapia de lenguaje, ¿no? Y 1.000 pacientes aproximadamente en consulta médica y procedimientos médicos. Ok, veo que también cuentan con una piscina aquí. ¿Es posible que parte del tratamiento para el Parkinson incluya, por ejemplo, ingresar a la piscina? ¿O eso ya es otra cosa? Claro, también. Ustedes saben que el agua nos brinda muchos beneficios, ¿no? Relaja la musculatura, ayuda a también emocionalmente al que el paciente se sienta mucho mejor porque va a salir más relajado y con mejor capacidad de movimiento, ¿no? Perfecto. Ahora, si bien ustedes tratan al paciente en sí, pero también hay algún abordaje con la familia. Por supuesto, ¿no? Como decíamos, el tratamiento tiene que ser multidisciplinario, ¿no? Trabajamos con el psicólogo como parte del equipo de rehabilitación y con la asistenta social, ¿no? Que trabaja con la familia y con el centro laboral también, ¿no? Y tratamos de que la familia se incorpore a nuestro equipo para que sea un pilar importante de todo el proceso de rehabilitación. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. No, a ustedes. Gracias por la oportunidad y bueno, ya saben que el equipo de rehabilitación está para apoyarlos y, como decía la señorita, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de nuestro paciente y ver a nuestro paciente no como paciente, sino como una persona que tiene objetivos, metas, sueños y estamos con ellos para cumplirlos. Comprometidos. Muy bien. Doctor Alberto, doctora Roxana. Paola, excelente enlace. Felicitaciones, doctora Santayama. Yo creo que ese trabajo multidisciplinario es esencial para darle calidad de vida a los pacientes con el Parkinson. Pero ya tenemos también un enlace con Carmen de Chaclacayo, a quien les damos la más cordial bienvenida. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Adelante, Carmen, cuéntanos. ¿En qué te podemos ayudar? Quisiera hacer una consulta. Con todo gusto. Mire, tengo 49 años y ya hace un tiempito atrás, ahora me duelen demasiado los brazos y las piernas. Los brazos, todo el brazo hasta la punta de las uñas se me adormece y es con dolor. Quiero cerrar, hacer así yo misma mi terapia, masaje, pero me duele.
Y las piernas igual, cuando estoy mucho tiempo parada, se me adormece, se me acalambra horrible y el dolor es insoportable. Cuando descanso trato de mantenerlas arriba, ¿no? Como siempre me dicen los doctores también, pero no pasa, el dolor no pasa. Ok, la verdad Carmen. que me desespera, ya no... La consulta es por dolor de miembros, tanto superiores como inferiores, y algo de adormecimiento. Gracias, Carmen. Doctor, ¿qué le podemos aconsejar a Carmen? A ver, las características que nos está 49 dando años, Carmen, mujer. 49 años, mujer, de Chaclacayo, pues, zona donde vivo, bien lejos. Más nos impresiona problemas osteomusculares, o sea, probablemente estaría en relación a cuadros reumatológicos, una osteoartrosis, más que síntomas relacionados a la rigidez propia de la enfermedad de Parkinson. Las fibromialgias que ahora también aparecen tanto, ¿no? Sobre todo en el sexo femenino. Así es, y justo está en la edad, pues. Sí, hay estos dolores que aparecen sectariamente en el cuerpo y que no tienen un claro origen, pero que también perturba a muchas mujeres de dolor desconocido en la parte muscular, ¿no? Así es, sí. Muy bien, doctor, yo creo que estamos teniendo un programa muy entretenido, muy variado. Yo creo que este enfoque que se ha hecho desde Rebagliati, excelente por Paola, nos muestra todo el otro lado no medicamentoso que tiene que ver con el trabajo en equipo, psicólogos, rehabilitadores, para la rigidez, para la familia, que yo creo que es un aspecto tremendamente importante. Así que ya volvemos después del corte para seguir hablando acerca del Parkinson aquí en TV Perú, en Cuerpo Médico. Volvemos con Cuerpo Médico hablando del Parkinson y estamos realizando un, diría, entretenido y variado programa con un enfoque distinto, no solamente el consejo de un especialista como el doctor Suárez, un profesional jefe del Departamento de Enfermedades Neurodegenerativas del Instituto Nacional de Enfermedades Neurológicas, sino también bajo un enfoque de soporte multidisciplinario, psicológico, rehabilitador. Y yo creo que es tan importante como también el entorno familiar, porque aquí queremos dar muchísimos mensajes, porque el Parkinson a veces lo vive toda la familia, no solamente un paciente, ¿no? El día de hoy también vamos a tener un testimonio propio de un paciente que de pronto cuenta y tiene cómo vivió su enfermedad desde un inicio y cómo la podemos sobrellevar con calidad. Pero doctor Suárez, aprovechamos de este momento todavía al pendiente porque tenemos en el tintero varias preguntas, cómo comienza la enfermedad y cómo se da este enfoque. Manifestarle acerca a todos nuestros televidentes de que este es un problema que tiene solución, que tiene manejo, que tiene control y que depende mucho del diagnóstico. Ese diagnóstico se establece de qué manera para luego hablar acerca del tratamiento. ¿Cómo establecemos correctamente un diagnóstico del Parkinson? Primero es el diagnóstico oportuno. Exactamente. Por ejemplo, es tratar de diagnosticarlo dentro de los 3 primeros años de la enfermedad. Es decir, por eso que estos programas sirven para eso, para educar a la población. Así es. A las personas que de pronto comienzan a tener depresión y que de pronto comienzan a tener o esa rigidez, ese temblor, que claro puede ser, como dice la doctora Rosana, a lo mejor un temblor cualquiera, no un temblor, no todos los temblores son Parkinson, pero ya es una señal de alarma, sí, cierta rigidez y todo. Entonces el diagnóstico básicamente va oportunamente. Oportunamente, el diagnóstico es eminentemente clínico, o sea, por todo lo que nos cuenta el paciente. Los exámenes auxiliares en sí mayormente son imagenológicos. No hay otras cosas de sacar de sangre, que el PSA, no hay nada de eso. Nada de eso. O sea, básicamente es clínico y uno debe ir a un centro, me imagino, de atención primaria. ¿Necesariamente lo tiene que ver un neurólogo o lo puede ver un médico internista? Al inicio lo puede ver hasta el médico internista. Ya, lo puede ver el médico internista porque, como le dije, el tratamiento al inicio es fácil. ¿Ya? Es muy buena respuesta medicamentosa. Ya cuando aparecen las complicaciones del Parkinson, que se llaman las fluctuaciones, es donde ya debe acudir al especialista y ahí ir a los hospitales de mayor nivel, ¿no? Nivel 3 o instituto. ¿Y qué mejor testimonio tenemos aquí al señor José Luis Ureta, aquí con nosotros, a quien le agradecemos por estar aquí en los estudios de TV Perú, en Cuerpo Médico,
para un poco testimoniar un poco su historia, ¿no? Hemos estado doctora. conversando justo en Cortes, es un placer tenerlo José Luis acá, es una persona que nos está dando un mensaje y eso es lo que queremos transmitir, José Luis, que nos cuentes un poquito tu testimonio y también alentar a la población que tiene tu mismo diagnóstico. ¿Cómo llevas esto con tanta fuerza y ganas de salir? Porque justo estamos comentando con los doctores que no solamente es un tratamiento de medicamentos. ¿Qué nos puedes contar, José Luis? Gracias por la entrevista, doctora Tejada, doctora. Y aprovechando esta oportunidad, manifestarles que el Parkinson es una enfermedad controlable. Yo sé que no hay una solución inmediata, ¿no? Pero yo lo controlo con una buena actitud positiva. O sea, la primera parte es cuando te dan el diagnóstico de que tienes Parkinson y ya sientes que el mundo se viene abajo. Segundo, tienes que adecuarte al cambio de estilo de vida, o sea, tomar tus pastillas, ya pues cambia las cosas. Y la tercera es la más importante, convivir con la enfermedad. Claro. Querer a esa enfermedad, o sea, en el sentido de que va a tener siempre un control cuando tú mantengas la actitud positiva, no estés ansioso, no estés estresado. En mi caso, por ejemplo, yo trabajo, hago deporte, con la mano que tiembla toco guitarra, con el pie que tiembla domino la pelota. Muy bien. Entonces, José Luis, ¿hace cuánto tiempo te diagnosticaron a ti el Parkinson? hace 10 años, doctor. 10 años. Sí, ¿Tú qué edad tienes ahora? 60. 60. O sea, cuando tenías 50 se diagnosticó prontamente. Bien, han pasado 10 años y se te ve excelentemente bien. O sea, dice, Gracias. toca Sí. guitarra, Sí. hace de todo y no tiene mayor inconveniente. Y eso, esa actitud positiva, yo quiero tomar esa palabra tuya porque eso es determinante en cualquier enfermedad que uno pueda tener, es sobrellevarla bien, sobreponiéndose y tomando los atajos que realmente la vida misma es un desafío. Y el tener este problema neurológico, si no se trata, si va al doctor, pues lleva un entorno Así es. bueno al final, ¿verdad? Y justo también es parte fundamental, justo cuando conversábamos con José Luis, la familia, ¿no? Él me dice, mi familia es mi soporte. Claro, o sea, el Parkinson no solamente afecta pues, a la persona que está delicada, sino también al entorno. Por eso es bueno mantener una buena actitud, una buena, con la familia, un buen diálogo, y que también cuando la familia te apoya, te sigues adelante. Yo les decía a los pacientes, a los amigos, a los que hacen terapia conmigo en la Almenara, en salud, ¿por qué se sienten tristes? ¿Por qué se sienten incómodos con esta enfermedad? Porque nosotros somos bien valientes. ¿Quién baila sin música en cualquier sitio? Nosotros. Entonces, Doctor Suárez, ¿usted qué nos podría recomendar en este tratamiento, en este enfoque, qué es lo positivo o qué es lo que podemos mostrar a todos nuestros televidentes que están viendo este programa? Ya. A ver, señor don José es un paciente conocido de años. ya. 10 años, doctor, 10 se años, conocen. así es. Se le hizo un diagnóstico temprano de la enfermedad. Paciente muy bien educado desde el inicio también. Se le explicó de qué trataba esta enfermedad. Se le recomendó también lo que hablábamos antes sobre la estigmatización de los pacientes que tienen este tipo de enfermedades, ¿no? Es clave, ¿no? Porque cuando Así ya es. uno se comienza a estigmatizar y comienza a aislarse, lejos de encontrar soluciones, creo que no avanza. Así es. Lo primero es, como les decía, tiene Parkinson y lo primero que no debe hacer es mantenerse en reposo. Tiene que estar en actividad, ¿no? Ajá. Y es por eso que también la rehabilitación, la medicina física es un pilar importante en el Y tratamiento. el trabajo también probablemente, Trabajo, ¿no? claro. El mantenerlo ocupado, el Así mantenerlo es. permanentemente activo. Claro, es un paciente que tiene 10 años de enfermedad, que en otros años, 10 años de enfermedad, le explicaba, estaban hasta postrados. Él hace todas sus actividades de manera normal, buen desempeño y sus controles siempre rutinarios. Tiene buen apoyo de la familia, es bien persistente en sus medicamentos, bien ordenado, detalloso, todo, y lo tenemos acá bien. Ya. Plenas. Doctores, ahora vamos a tener Gracias. una pregunta de redes para poder ayudar a nuestros televidentes. A ver, vamos a leer esta pregunta. Josefa de Independencia dice, mi hermano que tiene 57 años ha recibido el diagnóstico de Parkinson. ¿Qué tan rápido evoluciona esta enfermedad? ¿Podrá disfrutar todavía de algunos años sin síntomas?
sin grandes síntomas. A ver, la pregunta es bien importante porque tenemos que decir lo siguiente. La velocidad de la evolución es individual. O sea, podemos tener pacientes que 1, 2, 3 años pueden llegar hasta la postración, claro, como las personas. Como el señor José Luis, que tiene 10 años y no parece. José Luis tiene 10 años y está mejor que todos. O sea, no necesariamente es una enfermedad que evoluciona en muchos años en todos. Así es. En otros puede haber más rapidez. Inclusive el tratamiento también es individualizado. No hay una dosis X para tantos años de enfermedad, o sea, no hay nada. un estándar para que todos toman el mismo medicamento. Así es. Porque esa es una pregunta interesante porque quienes nos la hacen dicen, oiga, tiene 57, ¿podrá tener una vida? Claro, eso sí no se puede responder con precisión A, B o qué, porque va a depender mucho del enfoque del paciente, de cómo se presenta la enfermedad y cómo también lo enfoque el profesional que lo lleva adelante, ¿no? Así es, así es. Lo más importante de todo esto, para resumir, es que es su diagnóstico, cumplir las indicaciones del médico tratante y hacer una buena rehabilitación física. Fantástico. Tenemos una pregunta que nos llama Guillermo de Ate. Muy buenos días, Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días, doctor Tejada. Mi pregunta es esta, bien concreta. ¿Por qué el cuerpo no fabrica la cantidad suficiente de dopamina? Gracias, Guillermo, por tu pregunta. Ha sido muy concreta. Si hablamos acerca de que la dopamina es el causante de ese tema, dice, ¿por qué? Es la pregunta. Claro. En este tipo de enfermedades, lo que pasa es que no fabrica, sino que se le acaba antes de tiempo. Se le acaba la bilirrubina. Así es. Se le acabó antes de tiempo la dopamina, que debe durar durante toda la vida, y cuando se le acaba casi el 80% de la dopamina, es que aparecen las sintomatologías que estamos describiendo. Es como otras enfermedades, como que la diabetes se le acaba la insulina, como otros se le acaba a la tiroides, se le acaba la tiroides, acá se le acaba la dopamina, ¿no? Así es. Y ahora, doctor, tenemos preguntas de redes. A ver. Vamos a leer la pregunta de Facebook. Micaela de Comas, el neurólogo sospecha que mi pareja tiene Parkinson. Ella tiene 40 años. El médico ha pedido que se someta a una serie de exámenes para saber si tiene la enfermedad. ¿Hay pruebas inmediatas que puedan confirmar su diagnóstico, doctor? Justo como estábamos hablando hace un momento, ¿no? Que más es el diagnóstico clínico. Así es. Así es. ¿Cómo lo podemos orientar, doctor? O sea, como le digo, el diagnóstico es clínico, el Parkinson es de inicio asimétrico, eso que quede claro, ¿ya? Cuando no es asimétrico es donde podríamos optar por hacer exámenes auxiliares. Acláranos eso de la asimetría, porque quizás todos dicen, ¿qué cosa es asimetría? El Parkinson comienza en un lado del cuerpo, derecho o izquierdo, no hay estudios donde nos digan... Cuando habla de asimétrico, ¿qué? ¿El temblor te refieres o la rigidez? Así es. O sea, por ejemplo, me comienza a temblar la mano derecha. Ya, si me tiemblan las dos... Al mismo tiempo hay que alejarnos. Hay que alejar el diagnóstico. Podemos buscar otras causas de temblor. ¿Es un solo lado y el trastorno también del equilibrio también es de un solo lado? No. Sí, en la evolución. Ya. El Parkinson también, una vez para resumir acá, son dos formas de presentación. Es el clásico que todos conocemos, el tremolante, que tiembla. Lo que creo que todo el mundo distingue es que la persona comienza a temblar, sobre todo cuando está muy preocupado, se hace más patente el tema. Así es. Y el otro es el rígido, que no tiemblan y solo están duros. Entonces, también esa rigidez es asimétrica. Es el signo de la rueda, ¿no? Así es. Esa que en el examen, la rueda de... Y cuando lo bajas... Efectivamente. Eso es lo que iba a decir, a explicar. De repente en casa pueden mover la muñeca o el brazo, nosotros hacemos este movimiento, pero cuando el Parkinson está... Hay una rigidez, la gran resistencia. al momento de doblar. Tenemos otra inquietud de redes, doctor Suárez. Hay muchas preguntas, muchas consultas. Carmen de Pasco de Instagram dice, mi papá le dio Parkinson y a su hermana también, pero su proceso fue diferente. ¿Es verdad que el Parkinson afecta de manera indistinta a hombres y mujeres? Sí. Sí, el Parkinson, como digo, afecta de diferentes maneras, diferente intensidad. Normalmente no es hereditario, no hay un componente hereditario. Y se presentan de diferentes maneras, como le digo, con temblor o con rigidez, ¿no? Los limitantes en general no es el temblor, es la rigidez. Sí, claro. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Eso es muy, muy interesante. José Luis, doctor, usted en realidad, ¿qué recomendación le puede dar a todas las personas que nos escuchan y que de pronto
tienen Parkinson, porque en el caso suyo, yo siento que muchas preguntas, como la última, hoy mi hermano, todos piensan que lo hereditario puede darse, si uno de la familia tiene todo, entonces todos, ahorita mismo yo ya siento que esa pesadilla de ayer, o ese sentirse un poco bajoneado, o ya yo tengo Parkinson también, ¿no? Pero esa no es la idea. Pero hay una situación para gente que más de 300.000 peruanos conviven con esta enfermedad, y probablemente más, porque el subregistro es patente en nuestro país. ¿Qué le puede recomendar a todos los que nos escuchan y nos ven en todo el país a través de TV Perú? Gracias, doctor. Justamente la última pregunta fue de Pasco, mi tierra de Cerro de Pasco, ¿no? Ah, qué bueno. Entonces, decirles que en el Parkinson también hay dificultades, como lo que hablaba el doctor. Yo tomo cada 4 horas, por ejemplo, la pastilla, y cuando ya el efecto está sintiéndose que se acaba, como dice que se acaba la gasolina, hay que seguir tomando. Lo más importante es que la alimentación, no se descuide la alimentación. El otro tema es cumplir estrictamente lo que el especialista te indica la medicación. La tercera es los ejercicios, lo que hablaba el doctor en la rehabilitación, estar constantemente en ejercicio, en actividad. Y la última es la más importante, la parte emotiva, mantenerte con la actitud positiva, de que en un momento puedes caer, pero después tienes que sobrellevarte porque no hay otra manera, no hay otra solución. La parte emocional viene porque la emoción, la depresión, te agudiza. Y lo inconveniente a veces tienes con el insomnio, ¿no? Pero también hay partes cuando te mantienes activo todo el día, está el cuerpo, la cabeza está pensando. Bueno, no se siente mucho en mi caso. Y justo hablábamos en el corte, ¿no? Que esto es importante, estos 4 puntos tenerlos en cuenta. Es como una mesita. Si nos falta una pata, así es, todo se va. Entonces es importante la medicación, la terapia, el soporte emocional que usted nos dice, la familia, que es nuestro gran apoyo, y eso es lo que queremos compartir con los televidentes. Ha sido un placer tenerlo acá y poder compartir con todos nosotros esta información de Poder Lesión de Vida. Gracias, señor Ureta. Y estamos con una consulta, ya terminando este bloque, con Mario de Arequipa. Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Quería hacer una pregunta puntual, doctor. En el Perú estamos preparados para enfrentar el Parkinson. Tenemos los médicos profesionales y toda la farmacología que se requiere. Es mi pregunta. A ver, Mario, estamos, no te desplaces porque creo que hay un sonido que está interfiriendo. A ver, precísanos la pregunta, Mario, por favor. La pregunta es la siguiente. En el Perú, ¿estamos preparados para enfrentar el Parkinson? ¿Contamos con toda la farmacología que se requiere en el Parkinson? Eso le pregunto. Ok, gracias, Mario. Ya entendimos ahora sí tu pregunta. Doctor Suárez, creo que es una pregunta más de cómo conceptualizamos la atención de Parkinson en el Perú, ¿no? Sí, así es. A ver, en el Perú, en la parte, primero, farmacológica, tenemos casi todos los medicamentos que existen a nivel del mundo con el cual podemos tratar a los pacientes. Esto último que nos dice, si tenemos la tecnología para tratarlo, justo hablamos hace un momento que el día de hoy en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas se está realizando la primera cirugía de Parkinson con estimulador cerebral profunda de última generación con colaboración de empresas privadas por ahora. Entonces, se podría decir que ya tenemos toda la tecnología para poder tratar a un paciente con la enfermedad de Parkinson. Fantástico. Entonces, yo creo que, a ver, dejamos en el tintero, vamos al corte y regresamos con el tratamiento y esta novedad del tratamiento quirúrgico, que es una gran noticia para todos los peruanos y sobre todo los que tienen Parkinson. Vamos al corte y ya regresamos con el último bloque de Cuerpo Médico, aquí en TV Perú. Volvemos con el último bloque de Cuerpo Médico aquí en TV Perú, hablando de este interesantísimo tema que hoy día hemos tratado, que es el Parkinson, y con un enfoque diverso, ¿no? Ya tenemos a Paola en los estudios, se ha teletransportado desde Revaliati aquí a los estudios de TV Perú, y bueno, queríamos aquí hacer una deliberación de conclusiones de este programa, porque ha sido realmente muy valioso, ¿no? Más allá de agradecerle al doctor Suárez su presencia, nos pareció formidable, Paola, que se haya enfocado ese aspecto de la rehabilitación y que es oral, es de la rigidez,
Claro. la psicología, la parte familiar, ¿no? Eso me parece trabajo fantástico. multidisciplinario, como nos explicaba la doctora, y además me llamó la atención porque todo el centro estaba bien moderno. Nos comentaba que Así se durante la veía. pandemia no habían hecho unos trabajos de remodelación justamente para que las personas que se atendieran allí pues contaran pues con un centro en óptimas condiciones, así que ustedes han podido verlo también. Y sobre todo que lo han dividido en áreas, Está ¿no? dividido área por áreas. física, Ajá. área de motricidad orofacial, porque muchos pacientes tienen problema al deglutir, al pasar el alimento, y también la terapia ocupacional, que es tan importante porque a veces pierden el equilibrio. Efectivamente, y hay mucha dedicación por parte de los profesionales, también 5.000 pacientes se benefician Wow. al mes. Y con afectividad, ¿no? O sea, la doctora se le veía bien afectuosa, bien cercana, oye, que esto hay que trabajar todos juntos, hasta la hidroterapia tienen para la rigidez. Claro, no, de hecho acabó el enlace y se fue corriendo ya a ver a sus pacientes, ¿no? El enfoque psicológico me pareció súper interesante. Acá estábamos hablando con el doctor Suárez y quedó en el tintero lo que la doctora Rosana estaba inquieta hace tiempo de hablar acerca del tratamiento quirúrgico, porque cuando hablamos del tratamiento del Parkinson, no solamente el enfoque familiar, rehabilitación, sino también el medicamentoso, y yo quería complementar una segunda pregunta, que es el manejo de los medicamentos, porque en el Perú hay un drama, que la gente se automedica, va a la farmacia por el resfriado, para dormir, para el dolor, y hay mucha interferencia de medicamentos en la gente que toma los medicamentos para el Parkinson. Entonces, ¿qué mensaje le podemos dar de tratamiento a las personas que padecen Parkinson? A ver, como sabemos, el medicamento de elección es la levodopa. Entonces tiene unas características la levodopa para que se absorba adecuadamente. Entonces ahí viene la pregunta sobre la interacción medicamentosa. Hay que tratar de evitar las vitaminas. En el Perú casi todos toman complejo B, van a la farmacia y lo compran, como lo dice usted. Entonces el complejo B en sí hace que no se absorba completamente la levodopa. Entonces tenemos una pérdida de acción del medicamento. Por ejemplo, ¿no? O sea, Así hay es. una primera interacción de algo que es tan sencillo. Claro. Todo el mundo toma complejo B y B12 Así es. por todos lados. Así Bueno, es. el paciente que toma L-Dopa y que está tratándose Parkinson tiene menor eficacia si lo toma. Así y es. así como yo, hay medicamentos para el reflujo gástrico, para muchos motivos, ¿no? Así es. O sea, los medicamentos, por ejemplo, para la gastritis, ¿no? Disminuyen la O para el acidez. estreñimiento, por ejemplo, También, ¿no? disminuyen la acidez gástrica y hacen también que no se absorba completamente la levodopa. Esto me parece un mensaje muy importante porque la gente en el Perú se automedica y no consulta con el profesional que lleva su enfermedad y piensa que es amigable a todo. Y eso creo que es una cosa bien importante. Doctor, y una situación que quedó en el tintero. ¿En qué consiste este tratamiento quirúrgico? ¿Es para todos los pacientes? Ya. El tratamiento quirúrgico, cuando hablamos del farmacológico, los primeros 5 años dijimos la primera luna de miel. Sí. La segunda luna de Estamos tan miel, contentos la con segunda nosotros. luna de miel es el tratamiento quirúrgico. ¿Ya? Cuéntenos, ¿en qué consiste? ¿Por Porque qué? es tratamiento quirúrgico. Lo ¿Qué que les pasa ponen que aquí? con la evolución de la enfermedad, Ajá. ya los fármacos ya no responden adecuadamente o comienzan a tener efectos secundarios. Entonces, tratamos de graduar como queramos y no podemos, pues ya no podemos no más. responden. Ya no responden al tratamiento. Entonces, ahí tenemos la opción quirúrgica. La estimulación cerebral profunda es colocar unos electrodos dentro del cerebro en ciertas partes donde se provocan descargas a través de una batería que se le coloca en una parte O sea, es como que interna. colocan semillas de estimulación al interior del cerebro. Así es. Y de acuerdo ahora a la tecnología, antes duraban 5 años, 10 años y ahora estos últimos aparatos que les digo están 15 años, ¿no? Entonces, pero las indicaciones clásicas no son para todos los Parkinson. Eso es Sí, una pregunta eso importante. es importante que justo Son estábamos para los hablando. Parkinson, que son más con trastorno del movimiento, o sea, los tremolantes clásicos, que no podemos controlarlo, o los que tienen producto del tratamiento de la levodopa, las disquinesias. Disquinesias son movimientos involuntarios o de torsión, etcétera. Entonces, ellos responden muy bien a eso. Eso me parece importante, doctor Suárez, porque lo tenemos que precisar, porque la gente nos escucha y dice, oye, ahora hay un tratamiento modernísimo Sí, y es la y- cirugía y el y todos tratamiento. van a querer. No, la primera línea de tratamiento son eficaces los tratamientos médicos que sí se tienen que hacer porque con eso se controla la sintomatología del temblor. Así es. Y cuando esto ya no es eficaz, entonces uno puede ir ya al tratamiento quirúrgico, ¿no? Así es, ¿no? Por ejemplo, no responde el tratamiento quirúrgico adecuadamente, trastornos de la marcha, los Parkinson muy rígidos,
con trastornos del habla. Entonces, ellos responden al tratamiento quirúrgico, pero no de la manera esperada. Doctor, ¿y si hay un paciente que tiene un bypass, también puede ser candidato para esta cirugía? Sí, porque no tendría ninguna... Por los estímulos no tendría ninguna contraindicación. Son diferentes formas de graduar la... O en todo caso, ¿en qué caso estaría contraindicado esta intervención? Hay un protocolo para hacer la parte quirúrgica que va desde las partes de enfermedades intercurrentes hasta enfermedades psiquiátricas, porque se han visto de todo en estos famosos implantes, que el paciente se desanima una vez que ya ha colocado y no quiere que se lo saquen, se rascan, se golpean, todas las cosas, se han malogrado los equipos. Muchas gracias, doctor Suárez. Han sido valiosísimos sus consejos. Lo importante no solamente es darle más años a la vida, sino más vida a los años. Y eso se enfoca en redondo con el tema del Parkinson, porque si bien no se puede predecir cuánto tiempo una persona tendrá el Parkinson o convivirá con ello, lo importante es que el tiempo que lo haga de la mejor manera para que la calidad de vida de esta persona pues sea buena. Y con eso también tranquilizamos al entorno, a la familia, y todos estamos más contentos. Así que gracias por este día, gracias Paola, gracias doctora. Ya se termina el programa el día de hoy. Ya saben, el día de mañana vamos a tener otro tema muy interesante y transversal. Hablaremos acerca del prolapso vaginal, del prolapso rectal, de todo lo que es prolapso el día de mañana aquí en Cuerpo Médico. Y, por supuesto, ya nos vamos hasta el día de mañana y nos conectamos con Conecta Perú. Bye bye, hasta el día de mañana. Hasta mañana, cuídense.